Querida comunidad, hoy vamos a meditar, sábado 25 de julio, el Evangelio que nos regala la liturgia de la Iglesia de Mateo 20, versículos 20 al 28 de nuestras Biblias. Y hoy también celebramos al apóstol Santiago, que también va a aparecer en este Evangelio de hoy día, ¿cierto? Y estamos de fiesta, y sobre todo y particularmente aquí en Santiago, donde nuestro patrono, el patrono de nuestra arquidiócesis, es el apóstol Santiago. ¿Quién era Santiago? Recordemos que Santiago y su hermano Juan eran evidentemente hijos de Zebedeo, eran de la región de Betsaida y ambos eran pescadores, pescaban en el lago de Genesaret y habían sido discípulos de Juan el Bautista, quien los invitó a que siguieran a Jesús, a que se hicieran discípulos de Jesús. Santiago fue testigo, por una parte, junto a Pedro y Juan, de momentos importantes de la vida de Jesús, como la transfiguración o la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. También fue, por así decirlo, el primer bautizado en este cáliz del martirio. Fue decapitado, mandado a decapitar por Herodes Agripa I, alrededor del año 40. Entremos entonces, iluminados también por el testimonio de vida de este querido apóstol Santiago, nuestro patrono, al Evangelio que hoy día se nos regala en esta fiesta. El texto del Evangelio tiene como dos partes. La primera es la petición de estos dos discípulos a la persona de Jesús, y la segunda parte es la reacción de los otros 10 apóstoles a esta petición. Siempre es bueno poner el texto en su contexto para poder entender mejor, ¿cierto?, lo que nos quiere comunicar el evangelista, lo que nos quiere enseñar Jesús. Jesús está camino hacia Jerusalén. Es decir, Jesús sabe que van a matarlo, sabe que va camino hacia la cruz, que todos sus adversarios le van tendiendo distintas trampas, porque quieren terminar con su vida. Y en el texto anterior al que vamos a meditar hoy día, Jesús nos ha hablado de su pasión, ha anunciado a los discípulos su pasión. Y sin embargo, los discípulos están buscando los primeros puestos, están buscando privilegios. Es decir, no han entendido nada de lo que Jesús le ha querido comunicar y anunciar, incluso en este camino hacia la cruz, en este camino hacia Jerusalén. Marcos pone estas peticiones en labios de los mismos discípulos de Santiago y de Juan. Sin embargo, Mateo, que siempre evita como dejar mal a los discípulos, ¿cierto?, pone esta petición en labios de su mamá, la madre de los Zebedeos. Pero Jesús le responde a ellos, no a la mamá, porque sabe que en el fondo es la intención que está en el corazón de ellos. Y luego de este texto que vamos a meditar hoy día, que estamos meditando, ¿cierto?, produce del 29 en adelante, los versículos 29 en adelante, Jesús sana a 2 ciegos. Y estos 2 ciegos evidentemente representan a estos apóstoles, a Santiago y a Juan, que son ciegos frente al mensaje de Jesús, frente a lo que Jesús les quiere comunicar. Y necesitan entonces que Jesús sane sus cegueras, para que puedan entrar de verdad en la identidad de Jesús y en la que va a ser también su propia misión. ¿Cómo ellos deben asumir eso? El sufrimiento y la cruz entonces no entran en la idea, en la concepción que ellos tenían del Mesías. Ellos querían un Mesías poderoso, poderoso a modo humano. Y no es entonces lo que Jesús les viene a ofrecer. Pero esto también refleja lo que viven las comunidades de Mateo, tanto en tiempos de Jesús como en tiempos de Mateo, como también hoy puede suceder en nuestras comunidades. Estas tensiones frente al poder. ¿Ah? ¿Quién tiene las llaves de la capilla? ¿Quién manda en esto? ¿Cómo imponer mi criterio, mi deseo, mi anhelo frente al resto de la comunidad? Esas tensiones se daban entre los apóstoles, se daban en la comunidad de Mateo y también se siguen hoy día dando en nuestras comunidades. Y es por eso que es importante cuál es el remedio que hoy día nos ofrece Jesús en su evangelio. Entremos en algunos detalles del texto. Beber la copa a la cual Jesús invita a los discípulos, ¿cierto?, frente a esta petición, que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Bueno, ¿están dispuestos a beber la copa o el cáliz que yo beberé? ¿Pueden beberla? Esta afirmación de la copa, ¿cierto?, simboliza en el Antiguo Testamento el sufrimiento.
el sufrimiento. ¿Están dispuestos ustedes a sufrir? ¿A sufrir lo que yo sufriré? Hace mención también este texto al huerto de los olivos, donde Jesús también rezará, ¿cierto? En ese momento de angustia, de dolor. ¿Ah? Aparte de mí esta copa, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Jesús está dispuesto a beber el cáliz del sufrimiento. Y los discípulos que buscan entonces estos primeros puestos, a pitutarse en buen chileno, Jesús los invita a que estén dispuestos a pasar por el sufrimiento. Porque el Mesías servirá o ejercerá su autoridad, su poder en la entrega, en el servicio, desde la cruz. Y por eso entonces, frente a esta petición de los discípulos de buscar primeros puestos, lo único que les puede ofrecer Jesús, ¿cierto?, es prometerle sufrimiento, beber el cáliz, beber el cáliz. Es una pregunta también para nosotros hoy día, ¿cierto? ¿Qué busco yo de mi relación con Jesús? ¿Busco también privilegios? ¿Busco que Él haga lo que yo quiera, lo que me hace bien solamente? Y le hago el quite a lo mejor también a la cruz, a los momentos de dolor, de sufrimiento, de incomprensión. ¿Qué le pido al Señor en mi oración? Así como la madre de los Zebedeos, o los mismos Zebedeos le pedían estos privilegios. ¿Qué le pido yo en mi oración al Señor? ¿Mm? Y quizás también la pregunta es, ¿cómo acojo el cáliz? ¿Cómo acojo los sufrimientos también que me trae la vida natural? ¿Mm? ¿Cómo los recibo? ¿Cómo los vivo? ¿Cuál es la respuesta? Segunda parte del Evangelio. ¿Cómo reaccionan estos otros 10 discípulos? Se molestan, dice el texto. Quizás no porque se dieron cuenta que lo que estaban pidiendo estos dos, Santiago y Juan, estaba mal, sino porque ellos también querían esos privilegios. Y estos dos se les adelantaron en el fondo. Ellos también quieren primeros puestos, ellos también quieren privilegios. Y por eso entonces Jesús, como se da cuenta que los 12, no solamente estos dos, sino también estos 10, no han entrado en esta dinámica del reino, del servicio, ¿cierto? Y de cómo se ejerce más que el poder, la autoridad dentro de la comunidad, ¿cierto? Es que Jesús se ve obligado a insistir y a hacer una nueva enseñanza sobre el servicio. Y por eso les dice, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así, no debe ser así. ¿Qué vivían ellos? Estaban sometidos por el Imperio Romano, y el Imperio Romano controlaba el mundo y lo mantenía sometido por las fuerzas de las armas, del poder y del miedo. Les imponía fuertes tributos, fuertes impuestos, y conseguía entonces concentrar la riqueza de la gente en manos de unos pocos, en la ciudad de Roma. La sociedad estaba caracterizada entonces en aquel tiempo por el ejercicio represivo y abusivo del poder. Y esto se podía tender a replicar dentro de las comunidades cristianas. Por eso Jesús alerta, por eso Mateo también alerta sobre esta tentación. Jesús trae una propuesta nueva, distinta. Él enseña contra los privilegios. Invierte el sistema, por así decirlo, y insiste en que el remedio frente a este abuso de poder es la actitud del servicio. Contra toda ambición personal es entregarse a los demás, es servir a los demás. Está invitando a Jesús a que la comunidad prepare, por así decirlo, una alternativa. Cuando este imperio romano, poderoso, opresivo, ¿cierto?, se comience a desintegrar, víctima de sus propias contradicciones internas, la comunidad cristiana tiene la responsabilidad de prepararse para ofrecer una nueva respuesta, un nuevo modelo alternativo a esta convivencia social. La entrega y el servicio. Y por eso termina el texto haciendo mención, ¿cierto?, a este cuarto cántico del siervo sufriente de Isaías. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esa ha de ser la actitud entre los discípulos de Jesús. No buscar ser servido, sino servir. No buscar recibir, sino entregar la vida para ser vida para otros. Así como lo hizo Jesús en la cruz, también nosotros estamos invitados a hacernos servidores los unos de los otros y a entregar nuestra vida para el servicio de los hermanos.
Que el Señor nos ayude, nos dé luz, nos borre nuestras cegueras también, que muchas veces hoy día a lo mejor nos permiten y nos hacen perdernos en los esquemas que vive nuestro mundo y que se nos pueden ir filtrando también dentro de nuestras propias comunidades, en nuestro propio actuar y manera de pensar. Que el Señor sane como sanó la ceguera de los apóstoles, que después fueron exactamente capaces de entregar su vida por Jesús. Santiago apóstol murió mártir, como Cristo en la cruz. Él entregó su vida para el servicio de la comunidad. Que Él nos ayude también el Señor entonces a nosotros hoy a limpiar el corazón, a limpiar nuestra vista, ¿cierto? Y a entender que el Evangelio, que seguir a Jesús es servir, es entregar. Amar es servir. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día y esta palabra entre en lo profundo de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.